el contexto de la restauración de la Compañía de Jesús, en 1814, se incrusta esta charla de Alex Coelho. Se los presento, es un doctor en historia, nacido en Barcelona, y que trabaja, entre otras cosas, es decir, él empezó trabajando con los jesuitas del Perú del siglo XVII, del siglo XVIII, trabaja con los jesuitas de las Islas Marianas y de Filipinas del siglo XVIII. Y es interesante, recordemos en Historia de América Colonial, que todas estas islas del Pacífico formaban parte también del Imperio Español, ¿no? Y había mucha relación entre México y las Filipinas, sobre todo por el tráfico de plata y de otros productos y de la seda de China para América. Es decir, si bien nosotros no lo solemos estudiar y parece que pasa de largo en nuestras historias de América, era muy importante el comercio que existía entre América y Filipinas. Por supuesto, el comercio y la relación religiosa, por supuesto, ¿no? Que formaba parte de todo el andamiaje del Imperio Español. Entonces, en este contexto es que cobra mucho sentido esta conferencia, ¿no? Que lleva por título Luces y Sombras, el culto de Nuestra Señora de la Luz en las Islas Marianas. Ya veremos dónde quedan las Islas Marianas para ubicarnos geográficamente. Entonces los quiero dejar con Alex. Vamos a hacer un tiempo de charla y después todas las preguntas que quieran y tengamos. Tenemos como máximo 2 horas de tiempo, pero tampoco hace falta cubrir las 2 horas. Bueno, en primer lugar, agradecer a Ignacio y a los profesores de la comunidad por haberme permitido explicar una cosa que me apasiona, como es la historia de la Compañía de Jesús, y en particular explicar un poco lo que es un proyecto de investigación que empezó ya hace un tiempo sobre un grupo que existe en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, de donde vengo, que analiza sobre todo cuestiones relacionadas con imperios, globalización, y a mí en particular pues me interesa mucho la cuestión de la compañía y de cómo pues hubo este proyecto de evangelización de unos lugares tan remotos como eran las Islas Marianas, que si tengo que confesar la verdad, yo hasta hace mucho tampoco sabía dónde estaban, porque no salía ni en el mapa mundi, ¿no? Es ese tipo de territorios del Imperio Español de los que nadie habla, siempre, sobre todo después de la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Estas eran las únicas propiedades que parecía como que el Imperio Español había perdido, pero en realidad había otras, ¿no? Estaban Palaos, estaban Carolinas, estaban las Islas Marianas, pero eran unas islas tan poco importantes desde el punto de vista, digamos, material. No había oro, no había plata, que nadie sabía por qué realmente el Imperio Español se había interesado por esos territorios, ¿no? Entonces un poco lo que a mí me interesó en particular fue primeramente saber por qué a los jesuitas les interesó ir allí, por qué estuvieron la friolera de casi 300 años hasta que fueron expulsados en 1769, un año después de los territorios de otras partes del Imperio Español, y en último lugar un culto muy interesante por herético, que fue el culto de la Virgen de la Luz, que fue un poco una de las... De hecho es uno de los capítulos de un libro que voy a publicar en Routledge el próximo año, que es el libro sobre la evangelización de las Marianas, y este es un capítulo de ese libro, que tiene que ver con un culto de una virgen que me interesó muchísimo porque es una virgen netamente jesuita, como la Virgen de Loreto, y que además se expandió muy rápidamente desde Sicilia, que fue donde nació, donde apareció, hasta Filipinas. Y esto en nada, en cuestión de 20 años. Lo que demuestra que efectivamente esto de la globalización y de la digamos, de la expansión de ciertas... sobre todo de la movilización de personas y cosas, en esta época era realmente una cosa seria, ¿no? Porque estamos hablando de un culto que digo herético porque luego ya hablaré un poco de por qué, pero que tuvo una gran incidencia, no solo en Filipinas, en Marianas, sino en América toda, en Nueva España, en Ecuador, es decir, se expandió muchísimo, ¿no? Bueno, voy a empezar por el principio, que será un poco la idea de lo que voy a estar explicando acá, es decir, presentar esta advocación mariana de Nuestra Señora de la Luz, que fue realmente una de las herramientas principales para explicar esta espiritualidad jesuítica o transmitirla entre los seglares, sobre todo mujeres de las Marianas en el 18,
Y como decía, pues realmente fue un culto que se extendió muy rápido, que fue un elemento aglutinador para esta sociedad multiétnica, porque en Marianas, luego lo vamos a ver, sobre todo en la principal isla, en Guam, los indígenas principalmente se llaman chamorros, pero en realidad son una mezcla bastante heterogénea de grupos novohispanos, filipinos, españoles, pero en menor medida. Mayormente son grupos malayos también, una mezcla, digamos, como hablo aquí, multiétnica. Y finalmente esta idea de cómo el culto de la Virgen de la Luz en realidad sirvió también para frenar otras luces, entre comillas, ¿no?, provenientes de la filosofía racionalista e ilustrada que se propagaba en aquella época. También me interesa mucho relacionar la prohibición del culto de esta Virgen con el antijesuitismo español del 18, porque, como he dicho antes, esta Virgen fue considerada una Virgen herética por una serie de cuestiones que luego voy a mostrar, pero principalmente porque en el concilio provincial mexicano el arzobispo Lorenzana condenó este culto, a pesar de que era un culto bastante extendido, y también, como no, por toda la cuestión del hostigamiento que recibieron los jesuitas por parte del regalismo borbónico de Carlos III y en particular de Campomanes, que, como sabéis, pues no tenía a los jesuitas precisamente como santos de su devoción. Finalmente voy a revisar un caso muy interesante del proceso inquisitorial que se efectuó contra el último, prácticamente, padre y fundador de la cofradía de la Virgen de la Luz, que fue este alemán, Franz Reitenberger, que fue juzgado y condenado por el Santo Oficio en efigie. Es decir, el jesuita murió, pero a pesar de que estaba muerto, la Inquisición lo juzgó y lo condenó por sus prácticas heréticas contra las congregantas de la congregación. Es decir, básicamente por aprovecharse de las mujeres. Entonces, fue un tema interesante porque, independientemente de si fue cierto o no, lo que me interesa sobre todo es demostrar cómo en 1770, que es un año después de la marcha de los jesuitas de Guam, lo que sucede es que los que sustituyen a los jesuitas, que son los agustinos recoletos, inician este proceso contra el padre Reitenberger, acusándolo de laxitud moral y también, evidentemente, acusándolo no solo a él, sino a toda la compañía básicamente de este pecado de laxitud, que era uno de los pecados que se utilizaba para condenar a la compañía o para perseguir a los jesuitas, es decir, de esta relajación de costumbres, de moral, etc. Entonces tiene que ver mucho con esta cuestión del antijesuitismo, es decir, es cierto o no es cierto, pero ¿por qué precisamente en ese momento y no en otro? ¿Hay algún testimonio que venga, por ejemplo, de los chamorros mismos, ya sea quizás por una especie, ¿verdad?, de código pictórico, o algo así como lo que fue Guamán Poma, imagínate tú acá en el Tahuantinsuyo, que se apropia, ¿verdad?, del lenguaje del español y hace un libro al servicio del español, pero que no obstante pone varias claves con las cuales podemos entender, ¿verdad?, un poco la contraparte. ¿Existe algo así parecido, ¿verdad?, en Baliñano, en Matteo Ricci o en todos estos jesuitas que fueron a Japón o a China? Claro, ellos hablaban del acomodatio jesuita porque, claro, tenían que acomodarse a aquellas culturas sofisticadas, pero lo que encontraron en Guam eran cazadores-recolectores, era prácticamente una población muy rudimentaria, que no tenía escritura, y entonces, claro, lo único que tenemos es algún tipo de discurso. Esto aparece en el libro que edité de la historia de las Marianas de Legovién, pero claro, es a través de la voz de los jesuitas, donde algunos, que esto es claro, es un engaño, porque en Guam es muy curioso, porque claro, los chamorros, como hay una especie de nacionalismo chamorro, una especie de etnogénesis, de reivindicación identitaria de lo chamorro, ellos consideran que un discurso pronunciado por un tal Urao, que era un cacique, un líder chamorro, en contra de los jesuitas y una especie de canto a la libertad, en realidad fue un discurso, como dirías, un discurso chamorro, netamente chamorro, pero no es cierto. Es un discurso que tiene que ver con la retórica jesuítica, que claro, si no, uno no entiende cómo funciona
y cómo se escribe una geografía, pues puede realmente pensar que ese discurso está pronunciado por un chamorro, pero no es cierto. Esta es la típica retórica jesuítica en la cual digamos un escritor, un historiador, habla de esta cosa fútil de rebelarse contra el conquistador, porque claro, es un discurso donde este chamorro clama por la libertad, arenga a sus compatriotas para enfrentarse, un poco a lo Guamán Poma, ¿no? También en algún momento, por la libertad, pero claro, en realidad eso no tiene ningún sentido, porque eso aparece en muchas otras crónicas o relatos, ¿no? En realidad lo que se trata es de aceptar la realidad, que es la evangelización, pero que es muy curioso porque para los chamorros es un discurso netamente chamorro. Pero no lo es. Es que muchas veces nos pasa, sobre todo a los historiadores modernos, que miramos con ojos del discurso de hoy. Claro. Por ejemplo, un caso así muy tradicional es acá en la conquista del Paraguay, cuando se manda a Cabeza de Vaca, se lo envía en un buque que se llama Comuneros. Claro, entonces el discurso tradicional es la conciencia que tenían los asuncenos de la comunidad y los comuneros, que le ponen hasta el nombre al buque. Y es todo lo contrario, es el insulto más grande, es llamarle comunero a alguien porque estaba en contra del rey, etc. Entonces, como que mayor mal, es decir, no solo te lo envío por mal gobernador, sí, sino en un buque que quiso rebelarse contra el rey. Nos pasa muchas veces, seguramente la geografía dirá, ven que el tipo estaba en contra de los españoles, ven que estaba en contra del rey, en contra de la evangelización. Ahí se justifica todo nuestro... Pero en el caso de la retórica jesuítica, claro, uno cuando lee la formación humanística de los jesuitas de aquella época, bueno, esto está incluso en los discursos de los romanos cuando están conquistando la Britania, que es exactamente la misma cosa. Es decir, también hay una arenga de un britano que intenta hacer lo mismo, pero en realidad se trata de algo inútil, porque nadie puede evitar la conquista de Roma. Entonces, un poco es el mismo recurso retórico, ¿no? Este discurso chamorro que intenta arengar, intenta un poco reivindicar esa cuestión de la resistencia contra el poder español, pero que en realidad no es un discurso chamorro, es un discurso jesuita. Entonces ahí hay toda una polémica porque, bueno, esto ahora cuando vaya ya lo voy a decir, entonces no sé cómo va a caer, pero me imagino, ellos además piensan que realmente es un discurso, y además tienen el discurso de Urao en la municipalidad como un discurso realmente indígena, pero no lo es, ¿no? Sabes que me hace mucho sentido eso, porque de alguna manera tú dices que es contradictorio, ¿verdad? Que en la construcción de identidad del chamorro de hoy en día, por así decirlo, este discurso jesuita instalado como que es de ellos, ¿verdad? Sí. Eso es lo que señalas. Y claro, hace mucho sentido porque piensa tú, por ejemplo, en Alonso Ercilla, que escribe La Araucana, ¿verdad?, en Chile. Justamente es claramente, o sea, español, por más que la arenga sea para el lado de verdad de los mapuches. Exacto, y exaltándolo, es como el español desea ver a su enemigo ideal. Claro. Y también configura después identidad chilena, pero insisto, digamos con el Estado-Nación chileno. Pero eso tiene que ver con una formación retórica que muchas veces se desconoce, pero se desconoce por formación, porque claro, uno tiene que entender cuando analiza la historiografía es cuál es la formación del historiador de esa época. Es decir, que el catolicismo como parte integrante de su identidad, hasta el punto de que hoy en día el 95% de los chamorros se declaran como católicos. Entonces es muy interesante, porque claro, es la cuestión de hasta qué punto los chamorros instrumentalizan el catolicismo a partir de sus propios intereses. Con lo cual el catolicismo deja de ser un elemento de imposición, que lo fue, obviamente, para ser un elemento integrante de su propia identidad. En ese sentido, el catolicismo hoy en día es un elemento que los chamorros utilizan para reivindicarse, no solo como chamorros, sino también para apartarse del protestantismo que llega o de todos estos marines norteamericanos que van a amenazar el catolicismo hegemónico, lo cual es muy interesante también, ¿no?